Seguramente la primera vez que viste Fooly Cooly te pareció una serie caótica y explosiva, llena de humor, rock y animación expresiva y, como todos, no entendiste mucho lo que estaba pasando, pero apuesto a que muchos de vosotros os quedasteis con la sensación de que había algo más, la sensación de que Fooly Cooly significaba algo y a la vez nada, y hoy estamos aquí para desgranar todo el furikuri que Fooly Cooly tiene para mostrar, para ver cómo esta historia de peleas contra robots malvados que empieza cuando una mujer en moto golpea al protagonista con una guitarra es en realidad una preciosa metáfora de la adolescencia y el mejor coming of age del anime. Así que toma asiento y prepárate para este viaje montado en la estrella fugaz que significa crecer. Como decía, Fooly Cooly es la historia de Naota, un chico que pasa los días con la novia de su hermano que se fue a jugar a béisbol a Estados Unidos. Un día conoce a Haruka, una extraña mujer en moto que golpea en la frente a Naota con su guitarra eléctrica. A partir de aquí, a Naota le sale un cuerno en la frente del que van saliendo robots contra los que tendrá que luchar mientras intenta comprender lo que pasa a su alrededor. Pero bajo esta capa de locura, caos, humor exagerado, dobles sentidos sexuales y referencias a otros animes, tenemos una de las obras más profundas y reflexivas del anime, una historia sobre sus personajes que se centra en un tema y lo explora de distintas formas gracias a su pequeño pero funcional elenco. El tema central de Fooly Cooly es el paso a la adolescencia, la pubertad y los cambios que se afrontan al crecer. Evidentemente, Naota es quien más experimenta esos cambios y en quien más profundiza la serie. Haruko llega como un torbellino que revoluciona la vida de Naota igual que lo hace la adolescencia, representa el cambio, lo diferente, las decisiones arriesgadas que se rebelan contra el status quo, un status quo que se representa con Medical Mecánica, la organización antagonista que aparece en el pueblo de Naota con un edificio en forma de plancha metálica. Está ahí para aplanar las arrugas de la mente y más adelante en la serie se descubre que su objetivo es ir aplanando planetas hasta dejar todo liso y uniforme. Es decir, que su objetivo es que la gente sea conformista y plana, todos iguales, algo que se opone totalmente al espíritu libre de Haruko. Esta empresa además es la dueña de los robots que enfrentan los protagonistas y que salen de la cabeza de Naota y que representan los sentimientos negativos nacidos de la adolescencia. Y como sé que todo esto es un auténtico lío, vamos a ir por orden. Naota pasa sus días aburrido en un pueblo en el que nunca pasa nada, conserva el bate de béisbol de su hermano porque siempre fue su referente y en parte sigue anclado a él pese a que ni siquiera le gusta el béisbol. En el episodio 4 de hecho vemos que en su equipo local ni siquiera es capaz de batear ante Haruko, es decir, no es capaz de actuar frente al carnaval de cambios de la pubertad. De hecho, al equipo de béisbol le va mal desde que su hermano se fue, que coincide con el momento en el que apareció Medical Mecánica. Tal y como yo lo veo, se refiere a que una vez su referente se va, Naota tiene ante él el camino hacia la adultez y las expectativas sociales de encajar que representa esta empresa. La escena detonante es cuando Haruko golpea a Naota en la cabeza, es el momento exacto en el que Naota empieza a experimentar cambios en su cuerpo. Creo que todos podemos hacer un símil fácil con el cuerno que crece en su frente en según qué situaciones y sí, es eso que estás pensando, pero también representa los cambios físicos que sufren los adolescentes y que empiezan a crear complejos, de ahí su afán por taparlo. Y precisamente este cuerno es la puerta de entrada a los robots que van apareciendo. Tomemos como ejemplo la primera vez que pasa esto. Naota se reúne con Mamimi, quien le cuenta que sigue enamorada de su hermano, pese a que claramente está usando a Naota como sustituto. Naota le cuenta a Mamimi que su hermano se ha echado novia americana, y como a Naota le gusta a Mamimi, esta situación despierta sentimientos encontrados en Naota, lo cual enciende todas las alarmas de la corporación enemiga. El chico saca al mismo tiempo una mano robot que podría representar la tentación de lanzarse a por lo que tiene al alcance, y un robot que se acaba quedando en casa. Este robot, Kanti, es una extensión de Naota, una pantalla que proyecta sus emociones incomprendidas y que en ocasiones se fusiona con él. De hecho, aquí hay que nombrar un elemento clave para el desarrollo del protagonista, Atomsk. Este tipo es una especie de ser legendario espacial que representa todo lo contrario a Medical Mecánica, un ideal que persigue Haruko desde el más absoluto egoísmo, pero que es Naota quien lo consigue alcanzar de forma natural. Gracias a eso es capaz de luchar contra algunas emociones negativas, como el robot que sale de su frente cuando siente celos por el beso que Mamimi le da a Kanti, o por supuesto en el quinto episodio. El robot más potente que sale de la cabeza de Naota viene cuando se decide a lanzarse a besar a Mamimi y esta le rechaza. Un cóctel de emociones sacude a Naota y crea el mayor robot de todos, provocando que Mamimi, de quien hablaré enseguida, pida desesperada la ayuda de Tasuku, el hermano de Naota, lo que provoca un sentimiento de rebelión y empoderamiento que le da fuerza para decidirse a unirse a Haruko y derrotar a Medical Mecánica. Por supuesto, no todo es un camino ascendente, la adolescencia tiene más dificultades que power-ups y Naota vive varios conflictos. Al principio de la serie, Naota rechaza una bebida amarga, pero al final
final del episodio, tras lo pasado con Haruko, decide beberla a pesar de no gustarle. Esto es un paso adelante a la adultez, pero quizás forzando un poco las cosas. Naota busca sentirse adulto y maduro y pese a que hay cosas que aún no entiende, se avergüenza de la obra de teatro de la escuela diciendo que es muy infantil, pero es que todavía es un niño y no debería quemar etapas a la velocidad que Haruko y su turbulenta relación con Mamimi están provocando. El comandante Amarao, que investiga a Haruko y todo lo que le envuelve, parece ser un adulto que también vivió con Haruko en su pubertad, pero no ha superado esa etapa. Sigue intentando impresionarla, pero está amordazado por la normalidad de la sociedad y su espíritu rebelde sigue siendo muy pequeño, algo que se nos desvela en un chiste de doble sentido con Haruko. Amarao tiene cierta obsesión con los dulces pese a haber crecido porque, como le dice a Naota, el cerebro necesita glucosa para funcionar, y detrás de esas cejas falsas que desprenden hombría sigue habiendo un niño que tomó el camino de encajar en la sociedad mientras sueña con haber ido de aventuras con el caos que representa Haruko, como tantos otakus trabajadores en Japón. En el último episodio, Naota ha de elegir entre la estandarización de Amarao o la anarquía de Haruko, y cuando elige la segunda opción no se le caen los anillos para ver los fallos que ha cometido y enfrentar a Haruko, y precisamente esto es lo que le hace llegar al clímax como Atoms, fusionándose con Kanti en su forma final. Abraza la identidad libre de Haruko pero sin caer en el egoísmo, acepta las emociones negativas de las que ha ido aprendiendo y las asimila en el camino a la madurez porque de eso se trata crecer. Pero no todo el mundo acepta tan sanamente el cambio. Por un lado tenemos a la amiga de Naota, Erin Inamori. Es la hija del alcalde y siempre se ha visto forzada a mantener apariencias, forzada a comportarse como una adulta siendo una niña que solo busca cariño familiar, tanto que manipula las votaciones de la obra de teatro para ser la protagonista, porque sus padres, que parece que estaban barajando la separación, van a ir a verla, y ella quiere que todo siga inmutable. Quiere seguir siendo la niña de su familia, negando el cambio hasta que choca, literalmente, con Naota y acaba dando luz a su propio robot. Es a partir de aquí cuando se reconduce su perspectiva y se libera de malos pensamientos y complejos, cortándose el pelo y llevando puestas las gafas, algo que la acomplejaba. Sin embargo, por otro lado tenemos a Mamimi Samejima. Ya hemos visto cómo tiene una fuerte dependencia por Tasuku incluso tras saber que estaba con otra, incluso experimentando celos porque Naota pasaba tiempo con Haruko. Es tal esta dependencia que llama Takun a Naota, que es como llamaba a su hermano. Cuando Naota empieza a pasar menos tiempo con ella, encuentra un gato a quien llama Takun, y cuando deja de estar con el gato, encuentra un pequeño robot al que vuelve a llamar Takun. Siempre necesita tener a alguien que le sirva de protección y zona de confort. De hecho, cuando encuentra a Kanti con una aureola y alas falsas, empieza a venerarlo como un dios. Parece que por su actitud, Mamimi es rechazada hasta el punto de ser acosada por sus compañeras, y vemos cómo su actitud destructiva se manifiesta cuando pasa su último episodio alimentando al último Takun con aparatos de la gente que le hizo daño, con el único fin de vengarse. Tiene una relación un tanto tóxica con Naota hasta que lo ve convertido en Atoms y despidiéndose finalmente de Haruko, aceptándose a sí mismo. Ahí es cuando Mamimi decide darle un nuevo rumbo a su vida y se va de la ciudad para convertirse en fotógrafa, alejándose de quienes la mantenían anclada en el pasado. En mi vídeo sobre el verdadero problema del anime hablaba sobre la necesidad del medio de directores-autores, de creadores que tengan algo que transmitir y de artistas que se atrevan a hacer algo diferente. Y Fooly Cooly es un gran ejemplo de esto. Kazuya Tsurumaki es el director y creador de esta serie de OVAs que produjeron Gainax y Production IG en el año 2000. Tsurumaki, quien fue ayudante de dirección en Evangelion, dirigió las películas junto a Hideaki Anno. Tenía claro que quería hacer un anime diferente, original y experimental, un anime que rompiera con los estándares de la creación de series, con una animación expresiva capaz de cambiar de estilo artístico, llenando la serie de simbolismos y metáforas sin comprometer la historia, incluyendo todo tipo de humor, referencias culturales, incluso rompiendo la cuarta pared, y sobre todo con un protagonismo musical especial. Al contrario que lo normal, Tsurumaki no pidió una banda sonora original para el anime, sino que escogió canciones ya existentes de la banda de The Pillows, que encajaban perfectamente con su visión y temática de la serie. El rock ya nació como algo disruptivo y rebelde, y las guitarras en la serie son precisamente el retrato de ese espíritu en sus personajes, y las canciones encajan perfectamente no solo por la energía que transmiten, sino también en la letra. Por ejemplo, el estribillo de Little Busters dice "With the kids sing out the future, maybe kids don't need the masters, just waiting for the little busters". Habla precisamente de los jóvenes atreviéndose a tomar las riendas de su propio futuro sin tener maestros que les guíen ni amos que les dominen, arriesgando sus sentimientos para romper con lo establecido, legitimando el fallo porque, a veces, tomar un ramen de mala calidad también puede ser divertido. Fooly Cooly fue un éxito en Adult Swim, demostrando que un anime
así de caótico y experimental también puede funcionar. Rompió con algunos esquemas en la producción de anime y creó escuela respecto a la animación. Algunos de sus trabajadores más importantes acabaron yéndose a Trigger, a Studio Khara o a otros estudios, pero quiero destacar a Yo Yoshinari, que hizo el storyboard del primer episodio y más tarde dirigió Little Witch Academia y Brand New Animal, Nobutoshi Ogura, director de animación y storyboard del episodio 4, que luego fue una pieza clave en muchos stories de las producciones de Trigger, y obviamente al más importante de aquí, Hiroyuki Imaishi. Imaishi, como otros en esta producción, ya había trabajado con Tsurumaki en Evangelion, y aquí se encargó de los stories de los episodios 1, 5 y 6 y dirigió la animación de los episodios 2 y 5. Y bueno, por si no lo sabías, es el fundador de Trigger y director de obras tan míticas como Tengen Toppa Gurren Lagann, Kill la Kill, Pantheon Stocking o Cyberpunk Runners. Así que el estilo de animación tan característico del estudio Trigger viene mayormente de aquí. Y esto es Fooly Cooly, una serie con varios niveles de profundidad y que ofrece varias lecturas válidas, una serie que te permite disfrutar de una historia alocada, pero también reflexionar sobre el cambio, sobre el paso de la niñez a la vida adulta, sobre todo lo que supone madurar y encajar en una sociedad que te presupone unos estándares como adulto. Pensad sobre todo en una sociedad japonesa tan cohibida y uniforme que mira con malos ojos salirse de lo establecido, algo con lo que rompe absolutamente Fooly Cooly. No he querido meterme en todo lo que esta serie tiene para dar porque creo que ahora está en vuestras manos un segundo visionado sabiendo todo esto y poder interpretar cada escena con esta perspectiva. Sé que me he dejado muchas cosas fuera y puede que no sepamos del todo lo que es Fooly Cooly, pero no hace falta entenderlo a la perfección, solo hay que disfrutarlo y asimilarlo. Lo que sí sabemos es que es una serie adictiva con una gran animación, una banda sonora que encaja al dedillo con el alma de la serie, unos personajes creados con gran mimo y detalle y una dirección especial que es muy necesaria recuperar en los tiempos actuales. Por todo esto le doy a Fooly Cooly una puntuación de 161 puntos en mi formato de puntuación anime, del que te dejo el vídeo de la explicación en la pestaña de información, lo que lo sitúa algo por debajo de Death Note. ¿Qué anime destronará al clásico? Tengo varios candidatos, pero de momento comenta tus impresiones y opiniones sobre Fooly Cooly, y si por algún casual has visto el vídeo sin ver la serie, te invito a invertir 2 horas de tu vida en algo tan especial que voy a hacer una excepción para que suene en la outro este canto al futuro.